tengo alcance para ver cuántos están ya. Si alguien me da el dato, porfa. 39, doctor. 39. Nos faltan, ¿verdad? Nos faltan algunos. Ahorita ya se mira la pantalla completa, ¿verdad? Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Esto lo dije ayer, pero le cambié una palabra importante a algo que decía. A veces cuando uno tiene ya las imágenes hechas y no las mira todas, pero Canberra está basada en una filosofía sobre qué entiendo yo sobre lo que es enfermedad. Y la enfermedad básicamente es biofilm dependiente. Lo que le cambié de palabra acá fue, acá donde dicen microorganismos, eso lo resumí, decía bacteriano. Pero en los últimos estudios sobre el microbioma oral y microbioma, el microbioma, como les decía ayer, es el término correcto. Este microbioma ya no es solo bacteriano, sino que estamos hablando de muchísimos microorganismos. Entonces, lo más importante, si yo lo quisiera encuadrar, entonces, ¿cuál es el biofilm que hace daño en cuanto a caries dental? Porque también hay biofilm que hace daño desde el punto de vista periodontal. Entonces, desde el punto de vista, podríamos decir, cariogénico, es el biofilm que conduce a mantener una acidificación. Son los microorganismos acidógenos y acidúricos los que son los responsables. Y en ese concepto de microorganismos entran bacterias, entran hongos, entran a veces, aunque los virus no han sido demostrados, hay algunos otros microorganismos ahorita, mire, son un montón de especies que ya no son las más regulares que uno constantemente oye en la literatura. Pero no solo son las bacterias. Ahora, otra realidad es que la mayoría de veces las bacterias o los microorganismos de eso, las bacterias son las más importantes, que son acidogénicas y acidúricas. Esa es otra historia. Pero el problema ha sido que encontramos personas con caries que que básicamente no tienen Streptococcus mutans o tipos de Streptococcus ni lactobacilos. Entonces se preguntan, ¿cómo es posible que haya desarrollado caries si no tenía esto? Bueno, pues la razón es que ahora se prefiere mencionar en el término de microbioma oral la composición acidogénica y acidúrica. Les recuerdo, ¿alguien me da datos? ¿Cuántos tenemos? 48. 48. ¿Cuántos son? Como 60 y algo, ¿verdad? 58, 59. 58, doctor. Ok, bueno, casi tenemos a la mayoría. Les recuerdo que hagan su asistencia, por favor, para que no se les vaya a olvidar. Fue una recomendación de la doctora Ingrid Arriola, que ella está en una reunión de coordinadores. Anda afuera. Bueno, voy a retomar, pues una vez dicho esto, lo que debemos de entender es que el biofilm debe ser contaminante. Fíjense que la palabra no dice infeccioso. Eso ya se está tratando de sacar de la mentalidad de los odontólogos para decir que no es una infección. Sí, las bacterias siguen siendo importantes, pero de otra perspectiva. Eso es lo importante que yo quiero que ustedes sepan. Entonces, se expresa en un ambiente que yo le estoy poniendo todos los factores para que sean patológicos. Eso es lo importante. Entonces, aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. En el periodo, voy a quitar aquí. Bueno, en el periodo de seguimiento, después de que yo completo un trabajo restaurador, más o menos si yo no hago nada, y eso es lo importante de saber por qué sí tenemos que hacer algo, ¿eh? Pero como lo hacemos en la facultad es esto, no hacemos nada después, ya terminé mi paciente,
A los 2 años, a nivel de estudios epidemiológicos, las personas en un 70% regresan con nuevas cavidades. ¿Ya? Y entonces es cuando uno dice, uno se comienza a cuestionar, entonces las restauraciones no sirvieron. Bien, sí sirven, pero sirven de una forma muy limitada. Ese es el problema. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que hay que trabajar más. Ese es el único mensaje que estamos dando, ¿verdad? Pues la idea es que aparte de ese tratamiento restaurador que es necesario para tratar lesiones de caries, recuérdense que tratar lesiones no va a modificar el medio ambiente oral ni todos los hábitos del paciente. Ahí es donde entonces nosotros hacemos un plan de tratamiento en el manejo de la caries, pensando la caries como una enfermedad, por favor. Pues yo lo que estoy tratando de hacer es muy simple y sencillo, llevarlos al siglo XXI. Sí, no es tan sencillo, ¿eh? Pero los estoy tratando de llevar al siglo XXI en el sentido de que para que podamos tener éxito y darle realmente salud a los pacientes, tenemos que trabajar desde dos perspectivas, trabajar las lesiones y trabajar la enfermedad. El nivel de riesgo de caries dental, entonces, va a ser disminuido si yo trato de estimular a ese paciente además de la intervención terapéutica que significan restauraciones. Cuando disminuimos, solo quiero que vayan notando que tenemos referencias científicas para esto, ¿verdad? No está sacado de la manga todo esto que están escuchando, sino que tiene referencias científicas. Entonces, el nivel de riesgo de caries dental lo podemos disminuir. Cuando disminuimos este riesgo, hay dramáticas reducciones, es decir, ese regreso a los 2 años, por ejemplo, ya se disminuyó, se desapareció, no, pero se disminuyó. Y eso significa un paso adelante en la salud de los pacientes, que es lo que al final nos interesa. Entonces, para que vayamos ahí sí que modernizando nuestro conocimiento, desaprendiendo algunas cosas para tener la oportunidad de volver a aprender. La caries dental es el nombre de la enfermedad. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero disculpen que se los insista. La caries dental es el nombre de la enfermedad, pero la lesión es la consecuencia. En inglés no es tan difícil hacer esta diferencia porque en inglés sí se utilizan dos palabras distintas. Dental caries quiere decir caries dental, la enfermedad. Pero cuando ellos se van a referir a la lesión de caries, ellos dicen tooth decay. Y tooth decay, si yo lo quiero traducir así fuertemente, es como diente podrido. Entonces, caries dental y diente podrido ya se oye diferente, ¿verdad? Pero no lo podemos traducir tan duramente, sino que le decimos más elegantemente lesión de caries. Entonces, sí hay diferencia. Yo trabajo en la facultad lesiones de caries. Es decir, todos los requisitos que a mí me piden en operatoria, en ortopediatría, lo que estamos viendo son lesiones de caries. Pero ¿quién trabaja la enfermedad? Básicamente nadie. No tenemos requisitos para eso. Es uno de los vacíos enormes, pero enormes que tiene la facultad. Y desde hace años yo he insistido en que los requisitos deben de cambiarse para dejar una enseñanza, un aprendizaje en las nuevas generaciones. Me dijiste que me querías, pero como paciente. Si van a necesitar pacientes, ¿verdad? Esperemos que este tiempo de oscuridad de la universidad en general, pues se quede en el olvido y comencemos a ver hacia adelante desde muchas perspectivas, pero aquí lo único que podemos hacer es avanzar académicamente. Pues Cambria se enfoca en la enfermedad y al enfocarse en la enfermedad, el modelo mecanicista que nosotros tenemos metidos en el pensum de estudio y es lo que salimos a hacer, se está cambiando a un enfoque médico, que significa un enfoque con respaldo científico, es decir, entender no solo cómo hacer las cosas, sino por qué hacer esas cosas y qué es lo mejor para el paciente para determinar salud al final. Entonces, la evidencia actual nos determina que para tener éxito en cuanto a la caries dental y su prevención, radica en que yo aprenda a modificar ese biofilm, ese microbioma y comenzar a corregir los factores que ya hablamos, pero ahorita los terminamos de ver, esos factores que van transformando la enfermedad en salud.
Esa es la clave. Pero nos chocamos con una mentalidad de la mayoría de, de la literatura, de nuestros profesores, sí me voy a referir a mi facultad, ¿verdad? En que todo le ponemos el énfasis en el biofilm. La placa bacteriana, sí, es importante. No estamos diciendo que no, pero tenemos que voltear a ver, a ser más integrales, ver lo demás, por favor. Esa es la clave para el éxito. Pues si hacemos un balance nosotros en cómo lo entendemos, vamos a dar cuenta que eso se puede reducir a conceptos tan simples como estos. Yo no me tomo el tiempo para explicar a mi paciente cómo se produce la caries. Y recordemos que al menos en la facultad, el tipo de pacientes que vemos a veces es el que tiene necesidad por factores económicos, por el que tiene más tiempo porque no tiene trabajo, ¿verdad? Entonces ahí entran muchos factores socioeconómicos que dificultan que si yo le digo, mire, me va a comprar la pasta tal y tal, no tiene ese dinero, entonces no lo va a hacer. Yo como un odontólogo creativo tengo que ver qué otras cosas le puedo ofrecer a mi paciente para tratar de que esos factores protectores sean mucho mejores y disminuir los factores patológicos. Entonces, cuando yo me voy al área rural, en mi EPS, yo debo de adaptar todo este conocimiento, porque lo que yo puedo hacer aquí en la facultad de la clínica, por ejemplo, estoy suponiendo que estamos en un ambiente clínico ahorita, por favor, imagínenselo por lo menos. Entonces, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente darnos cuenta de que podemos nosotros ser creativos para dar un mensaje más positivo y depende del tipo de paciente y cómo lo estemos tratando. Entonces, habíamos visto que hay tres cosas importantes en el modelo CAMP: los indicadores, los factores de riesgo y los factores protectores. Pero cuando yo vengo y se los pongo con pesos, es decir, cada factor de estos pesa 100, o si quieren, súbanle para entenderlo mejor, 300 cada uno, es decir, son muy importantes. Y si yo tengo uno de estos factores, yo aumento el riesgo para que la caries dental vaya a progresar más como enfermedad. Y viceversa. Fíjense que los factores protectores pesan mucho menos. Entonces, necesito poner muchos factores protectores para ir haciendo que la balanza se vaya a mover. Por ejemplo, si yo tengo una lesión blanca de caries que está activa, aquí falta, no está en el modelo, pero yo quisiera aclarar que son esas lesiones blancas por caries que están activas. Si yo vengo y le digo, mire, los fluoruros son excelentes, se me va a cepillar 3 veces al día. ¿Cuánto va a tener peso si la lesión blanca está acá y siguen los otros factores de riesgo inclinando la balanza hacia la enfermedad? No va a tener importancia esos 3 cepillados, ni 4 ni 5. ¿Ya? Hay algunos que dicen, cepíese después de cada comida, cuando el mensaje debe de ser, no coma tantas veces, disminuye el consumo de azúcares, se me va a cepillar y vamos a aumentar, si es posible, ¿verdad? La cantidad de partes por millón. Hay muchas estrategias que son las que vamos a ver, no entro en detalle ahorita. Yo les puse en la plataforma, no sé si algunos ya lo vieron, el journal de la Asociación, sería Californiana de Odontología, que es la que, donde tienen a los científicos estos que promulgan el método Cambra. Ahí está para que se disfruten, para los que deseen leer y miren la evidencia científica al respecto. Se está dividido en diferentes, hay unos que son meros aburridos porque tienen mucho que ver con la investigación, pero esa es la base para poder darle soporte a esto. Pero váyanse a la parte clínica y en la parte clínica ustedes van a encontrar una ficha así. Esta es la ficha que ya hemos hecho algunos intentos para poder ver el riesgo del paciente, pero se los explico de una manera breve para poder avanzar en esta y, si me da tiempo, comenzar la siguiente para que vayamos avanzando en todo esto. Recuérdense que yo pedí 2 clases a la semana. La primera razón es de que tenemos más tiempo ahorita. Esa es podemos hablar un montón, y si ustedes desean más explicaciones en algunas cosas, en algunas áreas nuevas que conozco hoy en día con respecto a
visión. Excelente si tenemos un tiempo para hablar de eso. Bueno, entonces, acá están los 4 factores que le llamamos indicadores de la enfermedad. Están en rojo, es como aquí está explicado como un semáforo. El rojo es lo más peligroso, el amarillo, déjenme poner, a ver si me deja, pero láser. Acá está en rojo, como quien dice, estos son los peligrosos y pesan más. Estos son los medio peligrosos, los que hay que tener precaución. Pesan menos, pero son importantes. Y estos son los factores protectores que mientras más tengo yo, van a ir ayudándome a pesar un tanto mal, ¿verdad? Visto desde la perspectiva individual, aquí están los 4 factores. Ya los voy a explicar en un momentito en español. Acá están como lesiones blancas, restauraciones en un tiempo menor de 3 años, lesiones de esmalte y cavidad en dentina. Pero pongámoslo en imágenes. Lo mismo. Cuando ustedes miren en un paciente una cavidad, ustedes automáticamente ponen a ese paciente como de alto riesgo. Eso es lo más sencillo por hacer. ¿Okay? Si ustedes no ven nada en la boca, pero cuando toman radiografías detectan que hay caries en esmalte, lesiones de caries en esmalte, ustedes ponen a ese paciente en alto riesgo. Cuando ustedes miren manchas blancas que sean nuevas, que no tengan, por ejemplo, si miran a este mismo paciente que estoy viendo acá, pero le preguntan, mire, y le acaban de salir, le acaban de quitar la ortodoncia. No, la ortodoncia me la quitaron hace 10 años, entonces ya no es lo mismo. Pero si ustedes comienzan a ver, algunas se pueden activar. Entonces aquí tenemos una lesión cavitaria, café, no sé si todos la alcanzan a ver. Entonces, eso me indica a mí que ese paciente es de alto riesgo. Pero yo no detecto nada en el paciente. Y mire, ¿hace cuánto le hicieron estas amalgamas? Fíjese que me las hicieron el año pasado aquí en la facultad. Pero ¿por qué se le hicieron? Es que tenía caries. Ese paciente todavía se categoriza como alto riesgo. Entonces, en la conclusión, si tiene uno de estos factores que estamos viendo ahorita en pantalla, uno de esos factores, peor si tiene 2, 3 o 4, ¿ya? Ese paciente con solo uno se considera de alto riesgo. Entonces yo me voy a las tablas sobre los tratamientos. Si ustedes recuerdan en ICDAS, cada vez que me ponen un código, me aconsejan qué es lo mejor de hacer. La ventaja de estas metodologías que tienen respaldo científico es de que no solo me ayudan a llegar a una conclusión, a poder decir así que clasificar con un número o en un rango, y entonces me ayudan de una vez y me sugieren qué tratamiento puedo yo tener para ese paciente. Esa es la ventaja de estos sistemas. Hemos hecho un paso evolutivo en el conocimiento para ir dejando, por un lado, lo que seguimos haciendo en la facultad, que es, tiene una mancha, haga una restauración. Eso no tiene nada de científico. No tiene nada de criterio, porque mancha es igual a restauración. Eso no puede ser cualquiera, ¿verdad? Eso es lo que hace un mecánico dental sin haber estudiado nada. Y es lo que hacen en el interior. Entonces paran haciendo restauraciones donde no se necesita. Entonces, la idea es de que le demos ese paso hacia adelante. Entonces, uno de estos factores, lo que me está diciendo es que hay más problemas. Vamos a entrar a la teoría o hipótesis de la famosa cucaracha. Okay. Si yo miro una cucaracha esto no es literatura científica, es una forma de explicar mía. Si yo miro una cucaracha en la cocina, pobrecita, está solita, no tiene quien la acompañe. No, yo comienzo a rebuscar en la cocina y gol, ¿verdad? Encuentro el nido de cucarachas y hay un montón de cucarachitas más pequeñas. Lo mismo sucede con lo que sería la caries dental. Yo encuentro una cavidad, hay más lesiones, pero todavía no se alcanzan a ver clínicamente. De repente yo puedo descubrirlos radiológicamente. Pero
debo de entender que con un factor de riesgo es muy posible que haya más. Ese es el concepto que se les tiene que quedar y por eso disculpen a los que son sensibles a este tipo de debe haber puesto esos ojitos como hacen en las redes sociales, ¿verdad? Este contenido está oculto, pero no importa, ustedes son valientes. Bueno, entonces los factores de riesgo son las otras cositas que no son indicadores de enfermedad, sino que esto es, por ejemplo, que tenga mucha placa endobacteriana, que cuando yo le hago su evaluación, come más de 3 golosinas al día, que tiene medicamentos que producen hiposalivación, y la número 5 es muy importante, la dejo de último. Que tenga, por ejemplo, en vez de tener en las molares fisuras algo planas, las tiene bien pronunciadas. Ese es un factor de mayor riesgo, ¿verdad? Que usen drogas recreacionales, que tengan sus raíces expuestas o que estén usando ortodoncia. Un paciente con ortodoncia a veces se considera un paciente de riesgo, ¿verdad? Porque es un factor muy alto de riesgo, pero no ha llegado a ser, es decir, no hay suficiente evidencia como para ponerlo como indicador de enfermedad, pero sí tiene un alto riesgo de producir caries. Ahora, cuando tienen la reducción del flujo salivar, ese paciente es de altísimo riesgo. Es una excepción entre los factores de riesgo. Es de altísimo riesgo. Entonces, si un paciente no tiene los demás factores, pero definitivamente tiene una reducción del flujo salivar, ustedes lo deben de considerar como que ese paciente me va a producir lesiones de caries rápidamente en un periodo muy corto. Son pacientes que tienen alto riesgo. Otra característica es cuando ustedes miren más de 3 o 4 factores de riesgo, aunque no tenga un indicador de enfermedad, se pasa se trata como un paciente de alto riesgo. Ahorita vamos a ver qué hay que hacer con esos pacientes. Entonces, estos factores de riesgo, cuando yo lo quiero analizar, son básicamente factores biológicos que lo que me están haciendo es contribuir a ese peso para irse a la enfermedad. Y son 9 estudiados. No son los únicos, pero son los que tienen mayor, podríamos decir, evidencia científica. Como estamos hablando de evidencia, hay más. A alguien se le puede ocurrir uno, sí, pero también ahí falta tal cosa, sí, pero todavía no está estudiado como para poderlo colocar. Entonces, simple y sencillamente son los indicadores que me van diciendo a mí, esto me va a dar mayor riesgo en el paciente. Yo lo chequeo en mi fichita esa simple y sencilla, ¿ya? Y los factores protectores, pues son también esos factores biológicos o medidas terapéuticas. Por ejemplo, poner un barniz florado es una medida terapéutica. Poner un sellante sobre una lesión de caries es una medida terapéutica. Entonces, mientras más pongo yo voy haciendo el contrapeso a todos los otros factores que se estén presentando en esa persona. Si yo vengo y le pregunto a mi paciente cuántas veces se cepilla, yo me cepillo una vez al día. Ese no entra como factor de protector, porque lo que se ha demostrado es que necesitamos al menos 2 veces al día para poder básicamente tener una mejor protección en cuanto a cepillado. ¿Okay? Y depende también con qué concentración me voy a cepillar. Eso es parte de lo que vamos a determinar en un momentito. Entonces, cuando yo ya entiendo que hay indicadores de enfermedad, factores de riesgo y factores protectores, yo vengo y miro. Esto no es realmente una sumatoria matemática de que, si tengo 1 más 1 más 2. No, simple y sencillamente con solo que yo ponga uno de estos acá, ese paciente es de alto riesgo. Así de simple. Si yo tengo 3 o 4 factores aquí, aunque yo no tenga ninguno acá, ese paciente es de alto riesgo. Si yo tengo un paciente con baja salivación, aunque, bueno, debe de tener algunos factores de riesgo, ese paciente es de altísimo riesgo. Hay que hacer mucho más por él. Pero si este paciente no tiene nada de esto, bueno, puede tener una que otra cosa acá, pero básicamente tiene más acá, ese paciente es de bajo riesgo. Entonces, no todos los pacientes son iguales. Tenemos pacientes que tienen ciertas características. Entonces, cuando nosotros los categorizamos,
los vamos a llevar a entender de que los vamos a clasificar de acuerdo a bajo o extremo, que es como en el IGDA 0 o el 6, ¿verdad? Son los más evidentes que o están bien sanos o están bien enfermos. Igual es acá. Si tienen bajo riesgo, yo los trato de una manera diferente a que si tienen un riesgo extremo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de pacientes de la facultad van a caer acá, la mayoría. No estoy diciendo que todos, pero no tenemos todavía una evidencia, pero solo se lo estoy diciendo por observación de mi experiencia de los tipos de pacientes que vemos en la facultad, caen acá. Todo esto está en el journal, como les digo, o está en el libro de mi autoría para aquellos que deseen ver cualquiera de esas literaturas. Entonces, hay factores protectores que nosotros vamos a poner. Por ejemplo, yo le voy a decir, mire, quiero que se cepille con pasta de 5,000 partes por millón. Sí, pero no hay en Guatemala, doctor. Ya busqué y no encuentro. Bueno, por lo menos hay una, que no es la más recomendada, pero hay una que tiene 2,500, que es más cara, por supuesto. Y esa es una de las dificultades. Siempre les recuerdo a los estudiantes la experiencia que yo tuve cuando Colgate me llegó a presentar esta pasta a la clínica y me dijo, mire, vamos a introducir esta pasta de 5,000 partes por millón. Ok, súper ligero, porque es la que necesitamos para pacientes de riesgo, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, como a los 6 meses la retiraron. ¿Y saben por qué la retiraron? Porque no la vendían porque cuando iban de visita, porque antes sí hacían visita, ahora la dejaron de dar después de la pandemia. Cuando hacían visita, básicamente lo que le preguntaban a los colegas era, mire, ¿usted sabe para qué sirve esta pasta? No sabían, no sabían. Y por lo tanto no la recomendaban. Hoy en día sabemos que esta es una excelente ayuda para los pacientes, pero no hay en Guatemala, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener un momentito en otra clase. Voy a ver si qué tanto avanzamos de los barnices florados. Ustedes ya los conocen, pero necesitamos entender cada cuánto debe colocarse los enjuagues, se llaman los enjuagues antibacteriales, el uso del xilitol. Hay muchísimo para aprender acá. Los fosfopéptidos de caseína, todo eso pues va sumando por individualmente cada uno no hace mayor cosa, sino que es el conjunto. Recuérdense que no pesan totalmente, ¿verdad? Pero desde un punto de vista individual, pero totalmente en grupo sí hacen un montón ahí sí que, de beneficio. Entonces, dependiendo cómo yo voy a categorizar, y esa es la importancia de categorizar a mi paciente, dónde está ubicado, ¿verdad? Incluso tiene que ver con cada cuánto hay que verlo en la clínica, cada cuánto hay que tomarle radiografías. Les voy a recordar que hay 2 cámaras de acuerdo a la edad. Aquí estamos hablando de 6 años para arriba, hasta 200 años. ¿Ya? El otro es de 6 años para abajo, o le llaman el de 0 a 5 años, pero realmente es de 0 a 6 años. Entonces, la razón tiene que ver con las restricciones del fluoruro. Entonces, pongámonos a pensar en que no podemos tratar exacto lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, no se puede hacer todo en un chiquitín, en un bebé, en niño que tenga caries de biberón. No, no podemos hacer eso. En odontopediatría, lamentablemente, no ven pacientes menores de 6 años. Hay una experiencia, no sé si la siguen haciendo en hospital, pero no es lo mismo como tratar a los niños. Y una de las dificultades es que les meten tanto miedo de tratar niños que siempre es lo que les hace falta para poder ir al EPS. No debería pasar eso, pero hay algo ahí, no sé si sea actitudinal, pero hay algún fallo por ahí. Bueno, ¿cómo se tratan a los pacientes de bajo riesgo? Son mucho más fáciles, pero también es un gran reto. Y yo lo debo mantener
un paciente sano. En la facultad, como les digo, hay una filosofía de enfermedad. Que no nos demos cuenta, hay una filosofía de enfermedad, porque no tenemos requisitos para pacientes sanos. A mí no me piden un paciente sano, me piden solo sujetos enfermos. Entonces, esa filosofía es una filosofía enferma. Entonces, cuando a mí me pidan también el otro lado de la moneda, yo me voy a formar completamente como un buen odontólogo que puede ir a trabajar a nivel mundial. Pero cuando a mí solo me dan la parte negativa, yo me vuelvo negativo en todo lo que yo pienso en mis tratamientos, en lo que voy a hacer, ¿ya? Y por eso es que la prevención no existe en nuestra facultad realmente, porque solo vemos enfermos, no vemos pacientes sanos. Cuando comencemos a ver, y es otra de las cosas que yo he insistido, por favor, miremos pacientes sanos, pidamos a los pacientes o el reto al estudiante es, me va a mantener a este paciente, se lo entrego sano, y es su obligación darle un seguimiento para que siga así. No es tan difícil, existe, ¿verdad? Porque como dice, no, eso es fácil, no necesita nada. Bien, sí necesita un montón de cosas. Entonces, cuando yo comienzo a ampliar un poquito todo lo que les voy diciendo, se pone en una tabla. Yo vengo, categorizo a mi paciente como de bajo, moderado, alto o extremo riesgo. Y entonces aquí me dice con qué frecuencia se toman las radiografías, con qué frecuencia deben de regresar a las citas. En la facultad no existe eh, un llamado porque dicen, no, ya, yo el trabajo que hice como estudiante fue excelente, ¿verdad? Sí, no puede ser, ¿verdad? Los dentistas somos muy pretenciosos y creemos que todo lo que hacemos está bien. No es cierto. Y hay muchas razones científicas para poder decir que no es cierto eso, ¿verdad? No por hacer de mal a los dentistas, no, hay evidencia científica que nos dice que muchos de nuestros tratamientos fallan y finalmente la salud no es realmente lo que nosotros le vamos a dar a esos pacientes. Los test de salivares pues tienen su aplicación, no son tan exactos, pero podemos decir que pueden ser aprobados. Los tratamientos con antibacteriales, hay muchos tipos, ¿ya? La clorexidina es uno de ellos porque hace mucho efecto en la membrana de la bacteria que es negativa, entonces la rompe. Y entonces lo que hace es bajar el conteo o al menos bajar la agresividad de las bacterias, sobre todo en pacientes de riesgo extremo. Pero la clorexidina tiene desventajas. Tampoco voy a entrar en detalle aquí, solo quiero que sepan que es un buen aliado, pero no es un aliado si yo lo sé usar bien y si yo lo complemento con las otras medidas. Diferentes tipos de fluoruros, control de pH que normalmente no se hace tampoco en la facultad. Los suplementos de fosfopéptido de caseína que por sí mismos no hacen mayor cosa, pero en conjunto ayudan a poder hacer muchas cosas. Y los famosos sellantes que a veces les dan malas indicaciones de que no me vaya a poner ese sellante sobre la lesión de caries, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. ¿Quién le dijo eso? Pues la literatura científica, no digan que fui yo. Vayas a la literatura científica, hay suficiente evidencia de 40 años ya de acumulación que les dice que sí se hace, ¿verdad? Y lo pueden ver en los sistemas de las asociaciones dentales más prestigiosas en el mundo. Sí se hace, sí se hace. Entonces, no entro en detalle con esto. Como les mencionaba, también hay un Canva para aquellos que quieran ver las diferencias entre el usual que hemos estado hablando con respecto al de los chiquitines, pues ahí está también la información. Ese journal fue dedicado exclusivamente a Canva y hay suficiente información para los que quieran aprender más. ¿Ok? Acá solo para que sepan que también tiene sus clasificaciones y se hacen otras cositas por ahí. ¿Ya? Tiene sus formas de trabajar. Y la pregunta es, bueno, yo no voy a tener la oportunidad de verlos en la facultad, pero miran a llegar a la clínica, aunque yo sea especialista, sí les van a llegar, se los prometo, los van a ver. Entonces, si ustedes no saben nada, porque imagínense, les llegan y les llevan un niño de unos 3 años. Fíjese que no se lo voy a poder ver porque fíjese que en la facultad
Eso no me lo, en odontopediatría no me lo enseñaron. A la que vergüenza, ¿va? No, ustedes tienen que ser pilas y a veces lo que hay que hacer es una odontología cerebral. Me va a hacer esto, esto y esto. Entonces, guarden este journal, lo pueden bajar ustedes, es totalmente grabable en sus computadoras. Y si quieren, guárdenlo, ¿verdad? De ahí lo tienen que actualizar, por supuesto, porque algunas cosas, la ciencia es dinámica, va cambiando, pero deben de saber de que pueden ustedes aprender muchísimo de esto. Pues acá lo que se hace es tener cuidado con los fluoruros, una cosa que siempre se los he dicho, pero pueden también poner fosfopéptidos de caseína, no pueden mandar a los chiquitines a masticar chicle, deben de ponerse ya antes de fosas y fisuras tan pronto el niño nos lo permita o las condiciones. ¿Ya? Entonces, la mejor predicción de lesiones futuras de caries es si yo tengo presencia actual de lesiones. De todo lo que me sirve a mí, yo tengo una lesión ya sea clínica o en esmalte, por lo menos, peor si está en dentina, me está diciendo aquí hay un montón de cucarachas, aquí hay un montón de lesiones de caries. Entonces, yo me pongo pilas, las lesiones que yo no alcanzo a ver, no las puedo tratar con restauraciones, pero sí las puedo tratar con toda esta ontología cerebral que yo ya está en mi mente y le puedo decir, mire, usted va a desarrollar más lesiones de caries, vamos a hacer esto y esto y esto, y la quiero ver en 3 meses o 6 meses porque usted está clasificada como paciente de alto riesgo. Eso significa que ustedes ya no se van a ganar necesariamente la vida abriendo y cerrando agujeros, sino que también se pueden ganar la vida como lo hacen algunos médicos con su cerebro, con su mente. Entonces, cuando vamos viendo eso, hay más formas de ganarse la vida, porque algunos se preocupan, sí, pero esto me va a hacer que yo no haga rellenos. No, siempre van a haber rellenos, no se preocupen. Pero la idea es de que ustedes puedan ampliar su mentalidad. Hay evidencia científica sobre lo que acabamos de hablar, un chingo de evidencia científica, ¿verdad? Y de alta calidad. A pesar de que hay mucha, y lo vuelvo a repetir, hay mucha influencia comercial, política, no se imaginan cuánto en la literatura científica, aún así hay también literatura que es saludable desde el punto de vista científico. Entonces debemos de aprovechar toda esa información. Ahora, para terminar y no es que se termine la clase, sino que me paso a la otra presentación. La inicio, no la vamos a terminar, pero la inicio. Quiero que sepan que Cambra no es lo único para determinar el riesgo de caries. Desde el punto de vista internacional, Cambra es muy, por decirles así, muy californiano y tiene mucha influencia también a nivel mundial. Pero hay otras cosas que también están para poderse hacer. Y está el sistema que proviene precisamente del ICDAS que ya vimos y se llama ICCMS por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que es la forma internacional del ICDAS, pero para manejar ya todo un sistema en el que ICDAS solo es una parte de eso y tiene 4 componentes. Lo vemos mejor acá. Esto solo, no me voy a tomar el tiempo para explicar todo el sistema, simple y sencillamente quiero que sepan que existe. Si a alguien no les gusta Canva, pueden usar este ICCMS, se le dice 4D porque tiene 4 indicadores importantes. Y si no, vamos a ver el último, pero solo para que sepan. Entonces, acá el primer paso es determinar el nivel de riesgo de caries del paciente. Lo mismo que hace Cambra. Pero después también lo hace Cambra, pero acá lo que estamos haciendo es que usamos toda la clasificación que que lo trabajamos la semana pasada, que nos pusimos en grupos. Aquí es donde entra esto, ¿ya? Es decir, primero determinamos el riesgo, pero también comenzamos a clasificar, a detectar y a evaluar cómo están las lesiones y dónde están. Luego tenemos que decidir, ¿ya? Y entonces hacemos un plan personalizado para ese paciente y en varios niveles. Y al final, una vez que nosotros ya trabajamos al paciente, seguimos viéndolo con un cuidado apropiado, preventivo, preservando el tejido pulpar, preservando el órgano dentario. Ese es el objetivo. Y es internacional, ¿verdad? Se sale de la esfera, si quieren, localista a veces de
de los gringos para poderse ampliar a nivel mundial. Entonces, esta es otra forma de poder hacer esto. Acá está, como quien dice, más específico. Ustedes determinan el riesgo de caries por medio de un montón de cosas que hay que hacer. Ven y clasifican a su paciente, ya sea bajo el modelo de la ADA, que es el CCS, ADA, o, porque aquí están los dos, ¿verdad? En el caso de las lesiones de caries, aquí está de 0 a 6, pero también lo pueden clasificar como inicial, moderado o extenso. Entonces, lo que vamos viendo es que simple y sencillamente voy dando yo pasos y entonces entramos a un montón de opciones de acuerdo a lo que yo encontré en los pasos previos. Y después de eso, pues yo voy a entrar a tener prevención. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema? El problema es que es más complejo que Canva y entonces nos toma mayor tiempo clínico si yo quiero realmente llevarlo a cabo como debe de ser. Entonces, no todos están dispuestos a gastarse el tiempo en hacer un montón de cosas acá, pero a medida que obviamente lo van haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, agarran callo y ya lo hacen mecánicamente, ya no es problema y pueden tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la ventaja también de este? Es que es tan bueno y da tan buenos resultados en bajarle el riesgo de caries a los pacientes que compiten con, ahí creo que tengo un estudio al final, compiten básicamente con lo que sería Canva. Entonces es excelente. También hay otro, este es mucho más viejo. Este es el cariograma. Este fue diseñado por el doctor Bradhall. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Bradhall porque me peleé con él por datos de Guatemala. No sé si alguna vez les comenté la anécdota, ¿verdad? Él fue el que diseñó este programa que es muy sencillo. Este es más sencillo. Y el cariograma sí está metido en honor al doctor Bradhall, está metido en el libro, en el capítulo que habla de etiopatiogenia de la caries dental, pero es un pastelito, ¿verdad? Y hay fíjense que yo no lo volví a encontrar, pero tampoco lo he buscado extensivamente. El cariograma tiene la ventaja de que ustedes también pueden bajar el programa gratuitamente y jugar con él. Y entonces lo que hacen es que ustedes meten los datos sobre la dieta, bacterias, susceptibilidad y otros factores, ¿verdad? Circunstancias, dice aquí, y le saca un pastelito. Y entonces uno se lo puede enseñar al paciente, mire, de acuerdo al cariograma de Malmo, Suecia, donde fue diseñado, usted tiene tal riesgo, entonces vamos a hacer estas cosas. Entonces es otro modelo, como les digo, Canva no es el único, no se amarren solo a uno y aquí es donde comienzan a ver las individualidades, porque a mí me gusta usar mejor porque meto unos cuantos datos y ya me saca todo entonces no tengo que pensar mucho. Esta es una de las ventajas del cariograma, ¿verdad? Hay un manual para poderlo, está en español también, por supuesto, y me da un montón de datos, ¿ya? Yo le coloco los datos, cargo los datos y me saco una gráfica, ¿ok? Entonces, esto es muy útil para los pacientes. Entonces, al final, cuando se comparan las diversas metodologías, los resultados usualmente les dice que son, por ejemplo, que Canva es más simple, pero es menos entendible, ¿verdad? Mientras que otro de repente es más entendible, pero más complejo de hacer, y hay otro que de repente es más simple en todo. Entonces, la idea es estimularlos ustedes para que usen más de algo, que no solo hagan restauraciones, sino vean el riesgo del paciente, porque es parte de la salud en el futuro de lo que va a hacer ese paciente. ¿Ok? Y vamos a ver, comenzamos a las 11, si puedo comenzar con la siguiente. Vamos a ver la evidencia científica de lo que no nos enseñan. Muchas de esas cosas no nos las van a enseñar en la facultad, por lo tanto, de repente puede ser la única clase donde ustedes, antes de entrar a la clínica, van a ver esto, ¿ya? Sin embargo, en otros, siempre me pongo a pensar más globalmente, más a nivel mundial. ¿Y por qué él sí lo hace en otros países en el mundo? Entonces, hay limitaciones en lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, yo para que no se queden en la oscuridad,
En el oscurantismo les vamos a mostrar otras formas de ver los tratamientos de lo que es caries dental. ¿Alguna pregunta en lo que voy cambiando de presentación? ¿Algún comentario, porfa? También necesito que me digan, mire, ¿está solo o no estoy solo? Todo bien, doctor, gracias. Ok. Se me olvidó otra vez grabar. Espera. Yo creo que cerré esa presentación. Si me da un chancecito. Vamos a abrir la presentación, pero creo que por el... Está mi compu. Siempre friega, entonces, para no cargarla mucho, cierro yo las pantallas. Bueno, lo que vamos a ver se llaman básicamente las técnicas no restauradoras. Es un tema, si está acá, no, ya la cambié aquí. Son diferentes cosas que el estudiante no vuelve a ver en su vida porque los requisitos, aunque no lo crean, son los mismos que yo hice cuando era estudiante. ¿Ya? Eso significa que tenemos un atraso en cambiar algunas ideas en nuestra facultad. Mucho atraso. Déjenme compartirles, quiero ver. No, no es este, perdón. Aquí está. Me indican si ya leen ustedes medidas no restauradoras para el manejo de caries dental. Sí, doctor. Ok, miren el nombre, por favor, muy importante. Como les digo, esto posiblemente no lo van a ver en su formación, pero debe ser parte de su formación, porque ustedes se van a enfrentar a una realidad no todos van a trabajar aquí en la capital, en un edificio, por ejemplo, así en chilero, no. Hay otras realidades, y algunos de ustedes van a trabajar en condiciones en su casa, van a trabajar en el área rural, bajo perspectivas que no son las ideales, con tipos de pacientes socioeconómicamente deprivados, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que sepan es que tengan un bagaje más amplio y digan, ya sé qué voy a hacer con este paciente porque no se le puede hacer tal o cual cosa. ¿Ok? Ese es el objetivo de esto. Y hay algunas cosas que también entran en este concepto de no restaurador. Es decir, aquí no vamos a hablar de restauraciones porque toda la carrera se pasan hablando de restauraciones, toda la carrera. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Entonces, deben de recordarse con estos mensajes que les voy enviando de que la caries dental no necesariamente debe de verse como algo que hay que verlo solo en la perspectiva de la restauración. G.B. Black fue el que nos dijo hay que extenderse por prevención porque el único material que él tenía y el nivel de ciencia que él tenía en ese entonces era de determinada manera. Y entonces si ustedes no se abrían, no hacían extensión, volvía la lesión de caries nuevamente y entonces él se dio cuenta porque era un súper observador de que había que extenderse. El problema es que hoy día muchos le dicen, no, extiéndase para acá, cuando ustedes de repente pudieron haber puesto, ya no estamos usando amalgama de la misma manera que se usaba antes, pero se sigue enseñando en la facultad. Dentro de poco ya no van a vender la amalgama porque por los acuerdos internacionales, pero nos van a seguir diciendo de repente extiéndase aquí, aunque estemos ya usando resina. Entonces, cuando nosotros podemos complementar, si no era necesario extenderse,
nosotros podemos usar y complementar con un sellado por ahí. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo acá es un paciente o estamos viendo lesiones de caries. Eso es muy importante que yo comience a hacer estas diferencias. Entonces, cuando yo digo, la caries es esa mancha que está ahí. Por ejemplo, si yo le pregunto, qué señor, a un albañil que no tiene lamentablemente formación académica casi de nada, y le sonrío con una boca así, ¿qué cree que tengo? Le voy a preguntar, ¿va? Eso es caries. Él no tuvo que pasar por la universidad para poder decir eso, ¿verdad? Es evidente que hay un problema en esos dientes, es evidente. Hay veces que no es tan evidente, ¿verdad? Y las lesiones que no alcanzamos a ver porque son subclínicas. Pero como ustedes sí están formados, deben de saber que con una pinche lesión cavitada hay más cucarachas, hay más lesiones. Entonces, eso es lo que me va diciendo a mí, ok, yo ya entendí el proceso. Entonces, la intervención restauradora ya es una parte avanzada del proceso. Por ejemplo, alguien me puede ayudar. ¿Qué código de IGDAS me dice que ya hay una lesión inicial en dentina? Vamos a ver si se les quedó eso. Alguien que me ayude. ¿Cuál? Código 4. Código 4. Entonces, quiere decir que si yo acepto que el código 1, 2 y 3 ya es una lesión de caries, quiere decir que cuando yo tenga que hacer una restauración, debe de ser a partir del código 4. En la mayoría de los casos, ¿que puede haber una razón estética? Sí, sí, ¿ya? ¿Que por una zona de limpieza? Sí, está bien. Pero en general, yo solo voy a hacer restauraciones si yo tengo un código 4 en adelante, por favor. Mientras tanto, yo voy a utilizar medidas no restauradoras. De eso se trata este tipo de plática en este momento. Entonces, la lesión de caries es la parte visible de la enfermedad, pero yo debo de aceptar que la enfermedad es muy amplia. No solo es la lesión, sino que hay más antes, y cuando yo hago la restauración, la enfermedad sigue pululando ahí, ¿ya? Entonces yo no la quito, yo lo que estoy haciendo es darle el ejemplo que les ponía de un tumor en el cerebro, que yo tengo dolor de cabeza. Sí, yo puedo quitar la sintomatología temporalmente, pero no estoy aliviando de raíz el problema. Tengo que ir al problema. Y la raíz del problema en el caso de caries dental es de que yo voy a tratarlo integralmente. Ese es lo que nos dicta la odontología moderna. Esto ya lo platicamos, tratar de entender que no es lo mismo la enfermedad que su resultado. Entonces vamos a ir viendo que caries dental, por ejemplo, en el 2020, sí, creo que es del 2019, pero el artículo salió en el 2020. A nivel mundial, se juntaron los expertos en caries dental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo en terminología sobre caries dental. Imagínense, los expertos tienen problema y todos creen que la caries dental es fácil, ¿verdad? No es tan fácil, pero llegaron a algunas conclusiones. Tratar de ver la caries dental sobre todo como una enfermedad que está relacionada cuando nosotros encontramos lesiones, sí, sigue habiendo enfermedad. ¿Qué terminología usar para la caries dental desde el punto de vista epidemiológico, verdad? ¿Y cómo manejarla? ¿Cómo manejarla como enfermedad y cómo manejarla como lesión? Y entonces se sacaron 58 términos para que pudiera facilitarse ese diálogo entre los odontólogos. Al final, mi objetivo es mantener la vitalidad pulpar. Se van a dar cuenta que lo que yo quiero es respetar la pulpa o lo que llamamos el órgano pulpar en su mayoría, porque ahorita nosotros ejercemos en nuestra facultad una odontología no sería restrictiva, sino que negativa, ¿verdad? No es sumativa. Hoy en día hay nueva filosofía para, no sé si ya lo saben o lo van a ir sabiendo poco a poco,
pero se le conoce como ontología sumativa, en el sentido de que ustedes no van a quitar en lo posible tejido, sino que van a agregar material. Y entonces cuando uno mira eso, dice, bueno, suena interesante, ¿verdad? Pero no se puede hacer en todos los casos y tiene sus indicaciones. Pero hasta ahorita nosotros lo que hacemos es quitar, quitar y quitar. Entonces, una ontología que se le conoce como que resta, ¿verdad? En vez de agregar a la salud del paciente. Entonces, hay que entender que no todos los pacientes son iguales. No todos tienen las mismas lesiones en el mismo lugar, en la misma superficie, en la misma cantidad de placa. No todos comen la misma cantidad de azúcares, ni de dulces, ni de aguas gaseosas y del mismo tipo, con el mismo colorante, y no usan el mismo dentífrico con la misma cantidad de flúor o con las mismas propiedades que tienen, ni el cepillo que usan es el mismo. Es decir, todo es tan diverso que no es fácil. Entonces, estos son mis perros. Él se llama Messi. Es pequeñito, es un Shih Tzu. Esta es Lian y es mucho más grandota. Entonces, esta es mestiza. Lian me puede abrir la boca a mí y yo le puedo ver todas las restauraciones. Messi tiene una boquita de este tamañito, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero pasar a mis pacientes, yo me doy cuenta que todos son diferentes, todos tienen diferentes, ahí sí que características, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a buenos planes de tratamiento integrales, holísticos, y yo integre todo el conocimiento, pues en la facultad tenemos una ficha en la que es viejísima, ¿va? La usaron mis profesores solo para que se imaginen por qué no la modernizamos. Es de las cosas que dice uno, saber, no entendemos. Pero no es problema de ahorita, es un problema que tiene unos 60 años de repente. La cambiamos. Entonces, pero tiene cosas buenas, no todo es malo. Tiene una historia médica, es una buena historia ontológica, hacemos buenos diagnósticos, buenos planes de tratamiento, pero deben de ser integrales. Eso es lo que al final nos va a llevar a nosotros a mejorarla. Entonces, ya recibieron esta información, yo espero que ya se lo sepan. Y entonces vamos a establecer con la clase anterior. ¿Escuchan al doctor, jóvenes? No, doctora. No, No, doctora. Muy bien, ahorita le vamos viendo qué pasó. Ya aparecí, ¿verdad?
De repente regresó. Gracias. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo creo que se volvió a ir el doctor. Denos unos minutos, jóvenes, disculpen. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Gracias, vamos a darle unos minutos. Creo que el internet del doctor está inestable porque ya había aparecido y ahorita otra vez no está. Lo voy a avisar. Creo yo. Sí, aparezco, pero no me deja avanzar. Y no me escuchan. Sí se le escucha. Ahorita sí, doctor. Ahorita sí, doctor. Ahorita dicen que sí. Gracias. Mil disculpas, pero me quedé conectado. Sin embargo, parece ser que tengo conexión inestable. A pesar de que tengo suficientes megas aquí, es por gusto que uno mejore esto. Pero se me está escuchando en este momento. Sí, doctor, ahorita se le escucha. Sí, muchas gracias que me den retroalimentación porque, vamos a ver, más o Ahorita menos sí se ve su pantalla. se ve ya la presentación. Bueno, me llamas porfa porque yo había aquí cerrado todas las ventanas, entonces hubo un momento en que me apareció un aviso y les pregunté y nadie me contestó. Dije, de plano, sí me quedé solo ahora. Entonces me avisan o me llamas, Ingrid, por favor. Ya vamos avanzando en esto. Muy bien. Miren, pues la idea es que yo vengo y hago y determino el riesgo del paciente, ya sea por el sistema que yo desee hacer. Eso no es importante. Pero lo que yo debo de saber es de que tengo que hacer algo, no solo conocer cuál es el riesgo, sino que yo con este riesgo debo de plantear un plan de tratamiento que no es restaurativo. Esa es la importancia del concepto de la filosofía que nos conlleva a nosotros a llevar a un paciente a la salud. Las restauraciones, que son nuestros requisitos, no llevan a salud al paciente, nos alivian un montón de problemas. Es decir, no es malo lo que estamos haciendo, pero es incompleto. Entonces, esto nos va a ayudar a complementar el tratamiento restaurador que estemos haciendo. Entonces, en vez de trabajar solo en este sector, que es la lesión de caries, nosotros vamos a trabajar en este otro sector. De eso se trata todo. Entonces, la primera situación es que vamos a entender, esta es clase de posiblemente el otro viernes. Yo voy a solicitar al doctor Roberto Sosa que nos va a enseñar cómo son las técnicas de remoción de caries y él se va a encargar de darles esta parte. Sin embargo, quiero que sepan que en las técnicas de remoción, cuando ya tenemos una lesión, existen las que se llaman las técnicas de remoción completa. Esta es la técnica que se enseña en la facultad. Esto es lo que hacemos en la facultad. Técnicas de remoción completa. Pero hay un problema con eso. Hoy en día en la literatura científica se conoce como iatrogenia y eso no nos agrada a nosotros porque simple y sencillamente nos están diciendo que no estamos haciendo el bien al paciente, ¿verdad? Aquí se aplicó la técnica Trump, si se pueden dar cuenta, está todo blanquito, no se acepta nada que sea del color que sea diferente al blanco, ¿verdad? Esa es la técnica Trump. Entonces, están las técnicas de remoción incompleta.
importa. No, aquí ya decidimos nosotros, en bien de mantener la vitalidad del órgano dentario, nosotros vamos a tratar de ser selectivos. Que hay razonamientos para poder ver esto, que tiene ciertas características. No voy a entrar mucho en detalle con esto por lo que les decía que van a recibir una clase. Entonces me voy a ir de una vez a las técnicas de no remoción. La técnica HAL, ¿la han recibido en su... ¿Que alguien me puede retroalimentar? ¿Han recibido la técnica HAL? Y así sé si estoy solo. Yo creo que no, doctor. ¿No? Ok. Yo creo que no. La técnica, perdón. Sí, es la que creo que nos la dieron en nona. Ajá. Bueno, pues yo le recomendé mucho, yo hace unos 4 o 5 años se las mencioné a los profesores de ortopediatría y les dije, miren, esta técnica hay que enseñarla sobre todo porque van a ir al área rural, ¿ya? Y el problema es que choca con algo muy simple que yo lo he repetido constantemente, pero tiene un factor a este nivel que dicen, no, esta técnica no puede servir. Bien, sí sirve, sí sirve. Y les voy a explicar por qué. La razón es de que nos mantenemos en la teoría de lo que se llama la teoría de la placa específica, algo que he dicho miles de veces, pero no se le presta atención. Y la técnica HAL está dirigida a entender la lesión de caries y a la enfermedad de caries como un desbalance de los factores de la multifactorialidad de la caries, ¿ya? Es decir, la teoría que ustedes reciben tiene una repercusión en la forma en que nosotros tratamos. Pero en esencia, ¿qué les dice la técnica HAL? ¿Ok? Tiene sus indicaciones. La técnica HAL proviene del nombre de la dentista escocesa que comenzó a trabajar en el África y se dio con un montón de problemas en el sentido de que no tenía, por ejemplo, turbina. No había, no porque no la tuviera, sino había electricidad o no, o se les iba la luz o tenía problemas. Entonces comenzaron a poner las coronas de acero y se comenzaron a dar cuenta cuáles tenían éxito y cuáles tenían fracaso. Pero hay una característica importante. Solo quitaban lo que se llama el cuerpo la lesión de la lesión de caries. Si no había compromiso pulpar, entonces, sin cortar el diente, óigase bien, sin quitar toda la lesión de caries, ponen la corona. Ese es un sacrilegio hablar en la facultad. Pero ¿por qué en la facultad sí y en otros países no? A veces es por esto, porque no estamos preparados para abrir nuestra mente, no estamos preparados para desaprender. Esta técnica es mundialmente famosa, tiene una alta tasa de éxito cuando se hace correctamente, porque también hay indicaciones de cuándo no hacerlo. Es decir, no es para todo, pero es para mucho. Entonces, ustedes se van a encontrar en situaciones en las que dice uno, yo la voy a hacer, ¿verdad? Fíjense que hace unos años, cuando yo no sabía que existía la técnica HAL, porque nadie me la enseñó, sino que yo autodidácticamente me la tuve que aprender, a mí me llegó hace unos, no sé, hace unos 10, 15 años, un coreanito, y le habían puesto una corona de acero solo montada, ¿ya? Pero no le habían hecho cortes ni llegaba a la encía, solo estaba así encimita, ¿verdad? Y entonces dije, ¿qué mula? Estos chinos no saben trabajar, ¿verdad? No, el mula era yo, porque yo no sabía que existía la técnica HAL. Entonces, el problema era que al no saber, uno peca de ignorante pensando que uno es el que sabe.
Por eso es que se las quiero enseñar, para que ustedes sepan al menos que existe, pero hay que aprenderla también. Bueno, en la técnica HAL básicamente lo que se hace es no hacer cortes, no cortan nada. Y si quitan lo que es el cuerpo de la lesión, ahí viene la importancia porque es que yo tengo que saber las lesiones histopatológicas de la caries, porque si a mí me dicen quita el cuerpo de la lesión, esa, o sea, ¿qué da? A mí no me la enseñaron. No pueden pecar de ignorantes porque sí se les enseñó. Entonces, sin hacer cortes, hacen un espacio, si no hay suficiente espacio, se pone un mulito de esos que ponen los ortodoncistas para separar, son separadores, ¿ya? Escogen la corona. Por favor, no se necesita colocar anestesia porque no vamos a estar haciendo cortes, no vamos a producir sangramiento. Se prueba la corona, eso sí, antes, pero en general es algo que no molesta mucho y entonces se le pone cemento y se pega. Le quedó alto al niño, es otra cosa, solo se usa en niños, por favor, disculpen que no se los dije, pero sí se hace en ortopediatría. Y entonces la misma mordida se encarga, porque también ha sido estudiado ese factor, la misma mordida se encarga de regularizar eso y es un éxito. ¿Ok? Se usa mucho en países africanos, asiáticos, donde hay mucha dificultad económica para hacer la ontología que nos enseña en la San Carlos. ¿Okay? Y la dificultad económica existe en el área rural aquí en Guatemala, sí existe. ¿Verdad? Entonces sería una técnica excelente, no nos la enseñan. Y como no nos la enseñan, es mala. ¿Ya? No, esa cosa no sirve. Ese va a ser el mensaje que van a escuchar. Entonces la pregunta es, ¿van a abrir ustedes su mente? ¿Van a estar dispuestos a desaprender algunas cosas y volver a aprender? Y les vuelvo a hacer un reto. Sean críticos con sus profesores, incluso conmigo, en el sentido de que si yo les estoy dando una información que es falsa, me lo tienen que comentar, ¿verdad? Mire, doctor, yo no estoy de acuerdo porque esas son pajas suyas. Ok, está bueno, pero me tienen que mostrar los estudios donde dice que es falso. Pero esto ya tiene unos posiblemente 30 años de hacerse a nivel mundial con altas tasas de éxito. Solo les cuento esa información. Pues solo para que sepan que existe. Acá dejaron estas lesiones de caries, ¿ya? Y entonces vengo yo y les pregunto, ¿por qué no siguió la caries abajo? ¿Alguien me puede ayudar a contestar eso? ¿Alguien, algún comentario? Es porque hay un buen sellado, ya no permite la filtración de bacterias. Ajá, correcto. Entonces, ya no hay filtración. Entonces se vuelven un éxito. Lo que estamos haciendo es poner una barrera entre el principal motivo, que son las bacterias o microorganismos cariogénicos, y quién les da alimento. Entonces van muriendo. Y entonces estas lesiones van remineralizando. Por eso es un éxito. Pero yo solo lo puedo entender si yo entiendo la teoría de la hipótesis ecológica, teoría o hipótesis ecológica, ¿verdad? Algunos dicen que todavía sigue siendo hipótesis, pero realmente es una teoría y funciona. Definitivamente funciona. Lo pueden ver con los sellantes sobre caries. Es de código internacional incluso. Bueno, sí funciona. Pero si yo vengo y solo creo en la teoría de la placa específica donde yo pienso que esa dentina está infectada y va a continuar porque no entiendo la multifactorialidad de la caries, yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Ahí está el trave. Ahí es donde no lo podemos hacer. Y entonces a ustedes, cuando todavía no han entrado en odontopediatría, no han hecho un niño ustedes, no han puesto una corona, pero cuando pongan una corona de acero, se las van a enseñar cortando, ¿ok? Lo cual también lo tienen que aprender, no es que esté mal, pero ustedes van a comenzar cuando corten en interproximal y agarren así y miren el sangrerío que sale, ahí van a decir, hubiera sido menos traumático usar la técnica HAL, ¿ok? Bueno, es apropiado ponerlo cuando yo no tengo lesiones extensas de caries y deben de tener un buen criterio diagnóstico. Eso es lo importante, ¿verdad? Un buen criterio diagnóstico. Esto se puede complementar con el famoso SDF, el fluoruro diamino de plata, para estar tranquilos de que no va a seguir la lesión de caries, pero muy caro el fluoruro diamino de plata.
Sí, pero en la facultad lo hay. No, tampoco existe en la facultad. Tampoco hay barniz florado. ¿Ok? Entonces tenemos problemas en el entendimiento, pero sí tenemos excelentes, ¿cómo se llama? Para impresión, siliconas. Y tenemos siliconas putty, tenemos siliconas de la mejor calidad, con los hilos retractores nítidos, ¿verdad? Eso sí, ¿saben por qué? Porque se privilegia la odontología reparativa y se olvida del otro lado de la moneda de estos pacientes. Entonces, tenemos indicaciones entonces para este tipo de lesiones, ¿verdad? Tampoco lo van a poner una corona en lesiones de caries incipientes. Entonces, no van a poner toda una corona. Lo que tienen que hacer es entrar aquí a remover. Este es un código 4. Es ese tipo de puntito que se va hasta adentro. Ustedes abren un poquitito, solo quitan un poco, pueden dejar lesión de caries ahí, ponen su ácido, su resina fluida y cierran. Y si queda muy grande, pues resina normal. Pero lo normal que les enseñarían en operatoria. Entonces, aquí no se necesita la técnica HAL. Pero cuando ustedes miren dientes severamente cariados, tampoco deben usar la técnica HAL. Entonces, el mensaje, esta no es una clase para explicarles todas las características. Lo que yo quiero que sepan es de que no es para todo, pero sirve para algo. Y entonces, cuando yo encuentro el lugar, es cuando yo digo, aquí puedo hacer la técnica HAL. ¿Okay? Ese es el mensaje que quiero dejarles. No me meto más porque si no, no avanzo. ¿Ok? Pero tiene que ver con lo que acabo de explicar. Ya lo dije, ¿verdad? ¿En qué entiendo yo la enfermedad? ¿Como una teoría de placa específica o como una teoría ecológica? Fíjense que el entender las teorías me sirven a mí para entender el tratamiento. Si yo solo me lanzo al tratamiento sin entender por qué lo estoy haciendo, mi formación tiene debilidades. Por eso es de que es importante ver cuál es mi base teórica para poder hacer las cosas. Slicing. Slicing es un término en inglés que quiere decir hacer una tajada, ¿ya? Básicamente. ¿Para qué sirve? Bueno, cuando yo tengo lesiones interproximales y el paciente no tiene dinero, lo cual es muy importante en el área rural, ¿verdad?